La importancia de la educación financiera y 4 maneras de generar ingresos pasivos. La importancia de la educación financiera. Si has llegado hasta aquí es porque eres consciente de la importancia que tiene la educación financiera y las inversiones para tener una buena vida y poder disfrutarla al máximo. Sin una buena educación financiera será prácticamente imposible crear y mantener un patrimonio sólido a largo plazo y, por lo tanto, estarás siempre preocupado por el dinero. El dinero no da la felicidad, pero sí da libertad y opciones que, a su vez, generan más felicidad. Ese es precisamente el objetivo último del club de inversión, enseñarte a gestionar mejor tu dinero, no con el fin de tener más dinero, sino con el propósito de que tengas más tiempo libre y puedas disfrutar de una vida más plena en compañía de tus seres más queridos y dedicándote a tus pasiones. Y eso seguro que sí que te hace más feliz. Si consideras que ya tienes unas buenas bases sobre finanzas personales, puedes saltar a la siguiente sección de este ebook donde te desvelamos las 4 principales maneras de generar ingresos pasivos que existen actualmente. En cambio, si eres principiante en el mundo de la educación financiera y finanzas personales, es muy importante que refuerces tus conocimientos en la materia antes de lanzarte a invertir. De lo contrario puedes llegar a cometer graves errores que te costarán mucho tiempo y dinero. Y, lo peor de todo, harán que nunca más quieras invertir, dejando así pasar excelentes oportunidades de inversión por miedo a volver a equivocarte. En las escuelas no se enseña educación financiera. Las escuelas se obsesionan con que los niños y jóvenes adultos, para los que tienen la gran suerte de cursar estudios universitarios, aprendan todo lo posible sobre matemáticas, literatura, historia, biología, etc. Sin embargo, nadie parece darle mayor importancia a la educación financiera o, lo que es lo mismo, a la gestión del dinero una vez que esos niños y jóvenes sean adultos y se vean confrontados con la realidad de gestionar su propio dinero. Está en una carencia muy importante puesto que si nadie nos ha enseñado a gestionar nuestro dinero correctamente, es normal que no lo sepamos hacer. Esta falta de educación financiera conduce a la sociedad a una ridícula situación donde personas con buenas, a veces incluso brillantes carreras profesionales, sea en el ámbito que sea, y sea al nivel que sea, tienen dificultades para ahorrar o, en los peores casos, a llegar a fin de mes. Y eso genera una gran frustración y agobio en estas personas que se ven inmersas en un círculo vicioso del que no saben salir. Otra gran frustración es que cada vez la sociedad es más consciente de que en el futuro no tan lejano el Estado ya no será capaz de asegurar nuestras pensiones. Por lo tanto, las personas que no se hayan constituido su propia pensión a través de inversiones van a tener serias dificultades para mantener su nivel de vida actual o, peor aún, incluso para subsistir cuando sean mayores. Buenas noticias, aún estás a tiempo de cambiar tu destino. Tenemos unas buenas noticias para ti, independientemente de cuál sea tu edad o tu situación laboral actualmente, aún estás a tiempo de cambiar tu destino. Nunca es tarde para rectificar, y mucho menos para aprender. Máxime cuando se trata de algo tan importante como la gestión de tu propio dinero y el de tu familia. Además, nunca antes ha sido tan fácil aprender. Gracias a Internet puedes acceder a una inmensa cantidad de información y, lo mejor de todo, totalmente gratuita en su gran mayoría. Ingresos pasivos. ¿Qué tipos de ingresos existen? Los ingresos activos son aquellos que pueden directamente de nuestro trabajo, en un sentido amplio, como tiempo empleado en una actividad concreta. Por lo general, cuanto mayor sea el número de horas presentadas, mayores serán nuestros ingresos activos.
Lo habitual es que la gente tenga una única fuente de ingresos activos, su salario. Por el contrario, los ingresos pasivos son aquellos que no dependen directamente del tiempo trabajado. Es importante entender que la generación de ingresos pasivos también requiere algo de tiempo, pero el tiempo que precisan no está directamente relacionado con la rentabilidad que obtendremos de nuestra inversión. Así, una inversión que ofrezca el 10% de rentabilidad no tiene por qué requerir el doble de tiempo que una que ofrezca tan solo un 5%. ¿Por qué son tan importantes los ingresos pasivos? En el caso de los ingresos activos, si no trabajamos no recibimos ingresos. Por lo tanto, si perdemos nuestro empleo, o lo dejamos nosotros, en general no tendremos ingresos más allá de los subsidios por desempleo a los que, en su caso, podamos acceder. Piensa en la gran recesión global desde 2008, si la gente que perdió su empleo hubiera tenido alguna fuente de ingresos pasivos por pequeños que fueran, su situación no hubiera sido tan dura, puesto que hubieran podido ir tirando de otras fuentes de ingresos a la espera de encontrar otro empleo. Ojo, aquí no trataremos cuestiones relacionadas con cómo reducir gastos, es posible que algunos estuviesen gastando por encima de sus posibilidades, cuestión sobre la que hay muchísimo escrito, sino con cómo generar más ingresos para así comenzar a ahorrar y, posteriormente, a invertir. En cambio, si tenemos múltiples fuentes de ingresos pasivos, seguiremos recibiendo nuestros ingresos mes a mes siempre que nuestras inversiones hayan sido acertadas. Aunque estemos de vacaciones tomando el sol en la playa, jugando con nuestros hijos o de cena con amigos, nuestros ingresos pasivos seguirán engrosando nuestra cuenta bancaria. Y también serán nuestros salvavidas en caso de interrupción de nuestros ingresos activos por el motivo que sea. Por si eso fuera poco, los ingresos pasivos tienen una serie de importantes ventajas frente a los ingresos activos. Es perfectamente posible, y de hecho recomendable, acumular varias fuentes de ingresos pasivos. La diversificación es importante. Todo el mundo sabe que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. En cambio, con los ingresos activos solo podemos tener una o como mucho dos fuentes de ingresos activos, ya que el día solo tiene 24 horas. Los ingresos activos crecen de forma lineal, promociones laborales aparte, aunque estas suelen ser poco frecuentes. Por el contrario, los ingresos pasivos suelen crecer de forma exponencial, siempre que los beneficios se reinviertan y hagamos uso de los intereses compuestos. Por lo tanto, si nuestras inversiones son acertadas, los ingresos pasivos nos permitirán acumular riqueza más rápidamente que con los ingresos activos. Dado que no dependen de un empleo, nos ofrecen libertad geográfica y temporal. Para obtener ingresos activos debemos trabajar un número de horas pactadas y hacerlo en nuestro lugar de trabajo, que suele ser fijo. Por el contrario, los ingresos pasivos, al no requerir nuestra presencia física, nos permiten vivir donde lo deseemos y trabajar solo cuando y cuanto queramos. En definitiva, los ingresos pasivos nos permitirán primero diversificar nuestro riesgo, no dependeremos únicamente de nuestro empleo, segundo acumular capital y riqueza más rápidamente, y tercero aumentar nuestra libertad geográfica y temporal. Ahora que sabemos qué son los ingresos pasivos y por qué pueden ser importantes para ti, vamos a ver 4 maneras de generar ingresos pasivos. Antes de empezar, si deseas saber cuál es tu tolerancia-aversión al riesgo de cara a estas inversiones, te recomendamos que realices un test de perfil de riesgo. Inmobiliario. Falsas creencias. Mucha gente piensa que solo existen 2 maneras de ganar dinero con el inmobiliario. Comprar un piso en el que se instalan residencia principal, un tiempo hasta que se revaloriza, momento en el que lo venden obteniendo una plusvalía, y
Comprar un piso, alquilarlo y esperar 20 o 30 años a que el préstamo haya sido amortizado por completo para empezar a obtener ingresos mensuales. Sin embargo, si queremos generar ingresos pasivos de manera inmediata, debemos ser más originales y buscar oportunidades que ofrezcan una rentabilidad excepcional y permitan que nuestros bienes no solo se autofinancien, sino que además ofrezcan unos ingresos positivos cash flow mensuales. Es importante entender que aún no es demasiado tarde para invertir en el sector inmobiliario. Tal vez el mejor momento para invertir en inmobiliario fuera hace 20 o 30, o incluso 100 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Siempre pueden encontrar buenas oportunidades, solo es cuestión de saber buscarlas. Y las mejores no tienen por qué estar en tu calle, en tu barrio, en tu ciudad o incluso en tu país. Porque en inmobiliario las buenas oportunidades no están a la vista esperando a que alguien las tome. Todo lo contrario, hay que buscarlas o incluso provocarlas uno mismo. Lo importante es saber cómo buscarlas y negociarlas para que generen una elevada rentabilidad. En definitiva, cuanto más curioso e ingenioso seas, mayor rentabilidad obtendrás con tus inversiones inmobiliarias. Maneras de invertir en inmobiliario. Existen multitud de estrategias para invertir en el sector inmobiliario. A continuación encontrarás algunas ideas de inversiones inmobiliarias que aún hoy en día pueden generar una elevada rentabilidad y, por ende, unos ingresos pasivos interesantes. Alquiler de corta duración. Pisos amueblados. Pisos compartidos. Pequeños comercios. Bienes originales y excepcionales, cabañas, yurtas, barcos, etc. Plazas de garaje. Almacenaje, trasteros, naves, etc. Oficinas y espacios de coworking. Hoteles, boutique. La división de parcelas o de pisos. Inversiones en el extranjero. Gestión de propiedades ajenas. Compra, venta generalmente con renovación para aumentar el beneficio, no es una manera de generar ingresos pasivos como tal, pero una única operación puede permitirte generar mucho dinero, aunque hay que tener en cuenta la fiscalidad cuando no se trata de nuestra residencia principal. Este capital nos permitirá entonces realizar un mayor número de inversiones que sí podrán generarnos ingresos pasivos. En la sección dedicada a las inversiones inmobiliarias del Club de Inversión aprenderás cómo vencer el miedo a invertir en el sector inmobiliario. Los principales errores a evitar a la hora de invertir en inmobiliario. Cómo identificar la estrategia de inversión más adaptada a tu perfil de riesgo, horizonte de inversión y necesidades financieras. Funcionamiento del efecto de apalancamiento. En general es mejor utilizar el dinero de otros que el tuyo propio, y cómo sacarle el mejor partido. Cuándo invertir pagando al contado, solo en casos excepcionales. Cómo calcular la rentabilidad de una inversión inmobiliaria. Invertir en el sector inmobiliario a través de REITs SOCIMIs. Cómo gestionar las inversiones inmobiliarias. Cosas que debes tener claras antes de invertir en inmobiliario. Es mejor comprar o alquilar tu vivienda. Cómo invertir en inmobiliario con poco dinero. 2. Bolsa. Existen muchas falsas creencias respecto a las inversiones en bolsa. La gente que es totalmente ajena al mundo de los mercados financieros piensa que para ganar dinero en bolsa es necesario tener avanzados estudios en la materia y, además, pasarse el día delante de la pantalla del ordenador siguiendo el curso de la bolsa para comprar y vender al mejor precio y hacer multitud de operaciones como los day traders y scalpers que se ven en las películas.
Otros piensan que la única forma de hacer dinero en bolsa es hacer uso de información privilegiada, lo cual, te adelantamos, es ilegal. Otros muchos creen que solo se puede ganar dinero con productos excesivamente complejos y peligrosos como las opciones, futuros, swaps, forex, etc. Grave error. Estas creencias no podrían estar más lejos de la realidad. Es perfectamente posible tener un patrimonio invertido en bolsa que crece de manera constante y sostenible a largo plazo sin contar con avanzados conocimientos, aunque una base sólida sí es necesaria, y sin sufrir el estrés ligado a estar todo el día pegado a la pantalla. Respecto al uso de la información privilegiada, es posible que sea cierto siempre que la información sea de calidad, llegue a tiempo y se sepa interpretar. Claro, pero es posible que quien la haya usado se dé cuenta, desde la cárcel, de que quizá otras cosas valen más que el dinero. Dicho esto, la realidad es que existen varias estrategias para invertir tu patrimonio en bolsa de manera más o menos pasiva y relativamente sencilla que, sin embargo, pueden ofrecerte un muy elevado retorno. Aquí vamos a ver las más pasivas y que menos conocimientos bursátiles requieren, por lo que son accesibles incluso para los más neófitos en bolsa. Dividendos. Una manera muy interesante de generar ingresos pasivos con inversiones bursátiles es mediante la inversión en empresas que distribuyen importantes dividendos. Se trata de identificar empresas con un elevado retorno por acción, EPS, del inglés, Earnings per Share, que distribuyan un alto dividendo. En otras palabras, se trata de encontrar empresas cuyos beneficios por acción sean elevados respecto al precio de compra de la acción. Por ejemplo, si la acción de una empresa cotiza a 100 euros y la empresa distribuye anualmente 8 euros por acción, esta acción estará generando un retorno del 8% anual que podrás posteriormente destinar a comprar más acciones u otras inversiones. Esta es una estrategia todoterreno, puesto que se puede utilizar tanto en época de mercados alcistas como bajistas. De hecho, esta estrategia funciona particularmente bien en época bajista, puesto que al descender el precio de la acción, si los beneficios por acción se mantienen constantes, esto hará que el retorno de inversión sea más elevado. Volviendo al ejemplo anterior, si el precio de la acción pasa a 80 euros, el retorno de inversión pasará de 8% a 10%. La clave es encontrar empresas con unas buenas perspectivas a medio y largo plazo y que hayan estado distribuyendo dividendos de manera constante y regular en los últimos años. Si, además, el dividendo por acción ha ido aumentando con el tiempo, será aún mejor. También conviene analizar el devenir del sector en cuestión, pues conviene evitar los sectores en declive. Una empresa puede ser líder en su sector, pero si el sector está en declive, piensa por ejemplo en las cintas de casete, la empresa tendrá que reinventarse, perdiendo generalmente su ventaja competitiva y, por tanto, reduciendo los dividendos distribuidos, o morir. Con un poco de práctica no es un análisis difícil de hacer y, además, es entretenido si tienes una mínima curiosidad por el mundo empresarial. Por si eso fuera poco, la información que necesitamos para evaluar qué empresas son más interesantes es totalmente gratuita y está en libre acceso en numerosas plataformas. Por ejemplo, el periódico Expansión ofrece dicha información para las empresas del IBEX 35 en la pestaña de Ratios. Fondos de inversión y SICAVS. Una alternativa de generar ingresos pasivos en bolsa es mediante la inversión en fondos de inversión y SICAVs, técnicamente, instituciones de inversión colectiva. En otras palabras, se encomienda nuestro patrimonio a fondos que lo invierten y gestionan por nosotros. Existe una enorme cantidad de fondos en los que se puede invertir.
Mientras que algunos se centran en ciertos mercados, por ejemplo en el sector de la tecnología, o zonas geográficas, por ejemplo en países emergentes, otros están totalmente diversificados y no solo invierten en acciones sino que también lo hacen en bonos estatales y otros tipos de productos financieros mucho más complejos, futuros, opciones, swaps, etc. Hay fondos que distribuyen dividendos, mientras que otros los reinvierten para aumentar el valor del fondo. En cualquier caso, lo que realmente importa es que escojamos un fondo que tenga probados resultados, incluso en periodos de turbulencias en los mercados financieros, pero cuyas comisiones no sean excesivas. Si quieres ver el ranking y características de los principales fondos a nivel mundial, te recomendamos que le eches un vistazo a la página de Morningstar. No obstante, la realidad es que solo una pequeña parte de los fondos consiguen batir a los índices bursátiles. ¿Por qué? En parte es precisamente por las comisiones que cobran los gestores de los fondos. Pero otro motivo es, paradójicamente, por la talla de las carteras que manejan. Seguramente conozcas la frase, "Small is beautiful", del economista Leopold Kohr, pero probablemente no sepas que ciertos estudios han demostrado que las pequeñas y medianas empresas, small cap y mid cap, reaccionan más acentuadamente a ciertos eventos positivos, por ejemplo, un anuncio de resultados, que las grandes capitalizaciones, large cap. Por lo tanto, se puede obtener una mayor rentabilidad si se invierte en pequeñas y medianas empresas, cosa que los grandes fondos de inversión precisamente no pueden hacer por el tamaño de sus carteras. En este respecto, el pequeño inversor parte, pues, con una importante ventaja respecto a los fondos. Inversión a largo plazo. Una de las mejores maneras de hacer crecer tu patrimonio en bolsa de manera rentable y sosegada es invirtiendo a largo plazo en base a una estrategia de market timing. En este caso inviertes tú mismo, evitando así las comisiones de los fondos, en los activos más remuneradores en todo momento. Así pues, la estrategia va rotando entre acciones de distintas clases y bonos para adaptarse a las condiciones de mercado del momento. De esta manera no solo se maximiza el retorno esperado, sino que también se minimiza el riesgo de la inversión. Y, al seguir una estrategia prácticamente automática, no te dejarás influenciar por tus emociones. Si bien no obtendrás ingresos pasivos todos los meses, es una estrategia de inversión que te va a ofrecer un muy elevado retorno, superior al 15% en base a la media de los últimos 70 años, y que, por lo tanto, va a hacer crecer tu patrimonio de manera significativa a largo plazo. Además, es una estrategia que tan solo requiere 10 minutos al mes para ser puesta en práctica y es perfectamente adaptada a los principiantes en bolsa. Otras maneras de invertir en bolsa. Aunque no es una manera 100% pasiva de generar ingresos, cabe mencionar también el swing trading como manera de generar ingresos en bolsa sin necesidad de dedicarle demasiado tiempo. El swing trading consiste en seleccionar cuidadosamente un número limitado de acciones que está a punto de explotar en bolsa. Las acciones se mantienen un tiempo en cartera, suele ir desde unas semanas a unos meses, hasta que dejan de ser interesantes, que es cuando se cierra la posición, se vende la acción. Para que la selección de las acciones no sea una tarea que requiera un tiempo excesivo, recordemos que existen miles y miles de empresas que cotizan en bolsa, se programa unos filtros llamados screeners, que hacen la mayor parte del trabajo por nosotros. Estos filtros que programamos nosotros mismos en función del tipo de acción que nos interese, nos muestran un número limitado de acciones que pueden estar a punto de explotar en bolsa. Después solo nos queda elegir, de la lista que nos ha proporcionado el screener, las acciones que más nos interesan.
Siguiendo ciertos parámetros, identificar las acciones que nos interesan no nos llevará demasiado tiempo y, además, se gana velocidad a medida que se adquiere práctica, pudiendo llegar a pasar apenas unos segundos por acción. Alguna de las acciones que elijamos, explotarán, otras bajarán, y estas habrá que venderlas rápidamente para evitar pérdidas demasiado importantes, y otras, la mayoría, se mantendrán estables. No obstante, lo importante es que aquellas que exploten aportarán un enorme retorno, que compensará las pérdidas sufridas, acotadas en las restantes acciones. Esta estrategia funciona también tanto al alza como a la baja, aunque el potencial de ganancias es muy superior en el caso de inversiones al alza, puesto que no hay un límite al precio al que puede cotizar una acción, mientras que una acción nunca puede perder más del 100% de su valor. Estrategia y gestión de capital. En cualquier caso, hay que tener una estrategia clara y bien definida de la que no debemos distanciarnos. Es importante también llevar una rigurosa gestión de nuestro capital, money management, como lo denominan en el mundo anglosajón, para minimizar nuestras pérdidas a la vez que maximizamos nuestros beneficios en bolsa. Dicho esto, en la sección dedicada a la bolsa de El Club de Inversión aprenderás consejos para empezar a invertir en bolsa. ¿Cuánto dinero se necesita para empezar a invertir en bolsa? ¿Cuál es el mejor broker para invertir en bolsa? ¿Qué son los stop loss y cuándo no usarlos? Rentabilidad de la bolsa a largo plazo. ¿Cómo funciona el efecto de apalancamiento en bolsa? ¿Qué son los ETFs y las SICAVs? Negocios online. Internet es el futuro. No te puedes imaginar la cantidad de dinero que se mueve en Internet. Para que te dé una idea, un estudio ha estimado que en 2022 las ventas de e-commerce serán de 6,54 billones de dólares, 6,54 trillions para los que cuentan a la inglesa. Y la cifra no deja de aumentar, puesto que cada día que pasa hay más usuarios activos, es más fácil hacer pagos por Internet y comprobar la veracidad de la información que se nos ofrece. Una excelente manera de llevarse parte del pastel es con un blog bien montado. El blog se podrá complementar además de manera sencilla y sin requerir un gran esfuerzo adicional con redes sociales tales como Facebook, YouTube, Instagram, etc. Todo dependerá de la temática de tu blog para atraer aún más tráfico a tu blog. Existen varias maneras de monetizar un blog, pero la idea común a todas ellas es la siguiente: para lograr crear un blog de éxito que genere ingresos es necesario ofrecer un producto o servicio de alta calidad y que realmente resuelva las dudas y problemas de los lectores. Este principio es cierto independientemente de la temática del blog, aunque todos hemos leído acerca de alguien que ha hecho mucho dinero como influencer respecto a productos que realmente nadie necesita. Digamos que es la excepción que confirma la regla general. Lo cierto es que los inicios de todo blog, y lo decimos por experiencia propia, son complicados. Al principio requieren mucho rigor, perseverancia y esfuerzo, puesto que hay que crear mucho contenido de calidad pero gratuito para atraer lectores. Pero una vez que la maquinaria ya está en marcha y que tienes un tráfico decente, es cuando empezarás a ver que sí se pueden obtener interesantes ingresos y que progresivamente estos serán más y más pasivos. Y la parte quizá más importante, podrás aportar más contenido y de aún mejor calidad a un número creciente de lectores. En efecto, con el paso del tiempo pasaremos de la fase de creación de contenido a una fase más de mantenimiento del blog que requiere mucho menos esfuerzo. El esfuerzo irá principalmente consagrado a la creación de contenido o productos de pago que crearemos una única vez pero que monetizaremos muchas
Además, si tenemos éxito, podremos externalizar fácilmente, y de manera no excesivamente costosa, ciertas tareas que consumen mucho tiempo pero que sin embargo no generan ingresos, o al menos no directamente o tanto valor para los lectores. ¿Cómo monetizar un blog? A continuación encontrarás algunas ideas de cómo monetizar un blog, existen muchas más. Venta de productos electrónicos, productos, se trata de crear contenidos de interés para tu audiencia, que suelen tomar la forma de cursos o tutoriales online. Puede ser en forma de PDFs, de vídeos o de podcasts. Esta es quizá la manera más rentable y pasiva de generar ingresos gracias a Internet. No obstante, es muy importante que lo ofrecido sea de muy alta calidad. Desafortunadamente hay más de un timo suelto por Internet, pero nuestra experiencia es que un lector con criterio sabrá discernir muy rápidamente la paja del grano y verá que si tienes un blog serio, tu curso lo será también y podrás sacarle un gran partido. Venta de productos físicos, por ejemplo, puedes crear una página de e-commerce donde vendas tus propios productos. Pero si quieres pasivizar al máximo tu proyecto, puedes recurrir al dropshipping, donde una empresa, la más conocida es Amazon FBA, se encarga de virtualmente todo el proceso, desde la realización de la venta hasta el servicio de post-venta y pasando por el envío, a cambio tan solo de una pequeña comisión. Venta de servicios online. Esta es una excelente opción para los autónomos y demás personas que trabajan por cuenta propia, por ejemplo consultores, asistentes virtuales, programadores, etc., puesto que les permitirá alcanzar a un público mucho más amplio que con su negocio físico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta manera de generar ingresos no sería pasiva sino activa, puesto que requeriría ofrecer un servicio personalizado para cada cliente. Publicidad. Es probablemente la manera más pasiva de todas de generar ingresos, puesto que se trata simplemente de colocar anuncios de empresas en tu blog. Si abres la versión online de cualquier periódico de tirada nacional, verás que está saturado de banners publicitarios, algunos incluso algo invasivos. Sin embargo, esta manera solo funciona cuando tu blog tiene un tráfico masivo, puesto que, por lo general, la comisión por clic es irrisoria. Personalmente lo vemos como la cereza sobre el pastel. Una vez que tienes un blog de mucha calidad, no empieces la casa por el tejado, puedes sacar ingresos a través de la publicidad. Pero hay que ser consciente de que los ingresos derivados de la publicidad nunca serán demasiado elevados, salvo en casos realmente excepcionales. Además, en nuestra opinión le resta mucha profesionalidad a tu sitio web, por lo que desaconsejamos esta estrategia para monetizar tu blog. De hecho, si te das una vuelta por el club de inversión verás que no hay ni un solo anuncio publicitario. Marketing de afiliación. Se trata de promover los productos o servicios físicos o electrónicos de otro blog o empresa a cambio de una comisión. La gran diferencia con la publicidad es que la comisión solo se recibe si la persona referida adquiere el producto o servicio del blog que promocionas. Por ejemplo, si tienes un blog de viajes y escribes un artículo detallado sobre los hoteles en los que te alojaste en tu último viaje a Bali y para cada uno de ellos añades un enlace a la página de Booking.com, si algún lector de tu blog decide reservar su hotel en Bali a través de tu enlace a Booking.com, tú recibirás un % del beneficio que ha obtenido Booking gracias al viajero que le has remitido. Por lo tanto, todo el mundo gana. El viajero está satisfecho porque ha encontrado un hotel de su agrado después de haber leído la reseña en tu blog de viajes. Booking.com ha realizado una reserva y tú recibes una comisión que compensa el esfuerzo que pusiste para escribir el artículo.
Dicho esto, es muy importante ser éticos y única y exclusivamente promover productos y servicios que nosotros mismos hayamos probado y en los que confiamos. No se trata de promover cualquier producto por el mero hecho de obtener comisiones, puesto que si el producto o servicio que recomendamos resulta no ser de calidad, eso impactará negativamente en la reputación de nuestro propio blog. En definitiva, un blog bien montado y que publica regularmente contenidos de alto valor e interés para su audiencia puede ser una excelente inversión. Si tienes tiempo pero no dinero, será una muy buena inversión de tu tiempo, pues la rentabilidad que puedes obtener es simplemente increíble y muy superior a la que podrías obtener a través de ingresos activos. Y si tienes dinero pero no tiempo para crear un blog o tienda de e-commerce, lo puedes ver como una inversión más donde delegas todo en otras personas, al igual que ocurriría, por ejemplo, con una inversión inmobiliaria en el extranjero donde pagas a una agencia para que gestione tu bien. De hecho, es interesante saber que no tienes por qué crear tú el blog, puedes comprar blogs y negocios online que ya están generando ingresos. ¿Por dónde empezar? Nos guste o no, Internet es el futuro. Todavía es un buen momento para empezar un blog puesto que el mercado no está aún excesivamente saturado, todo dependerá, por supuesto, de la temática que elijas. Por lo tanto, te animamos fervientemente a que no dejes pasar esta oportunidad de oro y empieces a pensar cuanto antes en la temática que más te podría convenir. Te damos una pista. Piensa en cuáles son tus pasiones y qué se te da realmente bien hacer y cómo podrías compartir tus conocimientos con el resto del mundo para así generarte unos ingresos adicionales todos los meses. Y por la parte técnica del blog no te preocupes en exceso porque es mucho más sencillo de lo que parece de primeras. Además existe una cantidad impresionante de información en internet sobre cómo crear y monetizar un blog, solo tienes que saber dónde buscar y en quién confiar. En el club de inversión encontrarás muchas pistas al respecto puesto que nosotros también hemos pasado por ahí. Sabemos lo importante que es recibir buenos consejos, sobre todo cuando estás en los comienzos de un nuevo proyecto y tienes mucha ilusión pero muy pocos conocimientos técnicos. Inversiones alternativas. Para la gran mayor parte de la gente las únicas maneras de invertir para generar ingresos pasivos son el sector inmobiliario o los mercados financieros. Son dos estrategias que existen desde hace siglos y han demostrado su eficacia, siempre, claro, que se hagan con criterio. Pero existe un abanico de oportunidades excepcionales muy amplio, y lo que queda aún por descubrir que decididamente merece la pena considerar: las inversiones alternativas. ¿Qué son las inversiones alternativas? Existe amplia panoplia de inversiones alternativas que puede llegar a generar una rentabilidad generalmente más elevada que las inversiones clásicas, con un nivel de riesgo incluso menor en algunos casos. Se trata en su mayoría de inversiones disruptivas, que se caracterizan porque aún no son demasiado conocidas ni están demasiado extendidas pero que son realmente atractivas, si conoces el concepto de asimetría de información como fallo de mercado, sabrás de lo que estamos hablando. Existe un gran número de ellas, de lo más originales y variadas. Dado que existe multitud de inversiones alternativas y que muchas de ellas no son demasiado conocidas, hay que andarse con pies de plomo para no caer en alguna estafa que tanto abundan por internet hoy en día. Hay que ser muy selectivo e investigar ampliamente para comprobar la fiabilidad de la inversión antes de empezar a invertir. Pero si realizamos un análisis riguroso y contrastamos la veracidad de la información, no hay por qué tener miedo de aventurarse en el mundo de las inversiones alternativas. Más bien al contrario, son de lo más originales y hasta divertidas.
Además, el capital mínimo suele ser bastante inferior al de las inversiones clásicas, y pueden incluso llegar a ofrecer una rentabilidad imposible de alcanzar con otras inversiones más tradicionales, aunque a veces a un riesgo superior, pero no siempre. Por si eso fuera poco, permiten diversificar nuestro patrimonio con activos que tienen poca o ninguna correlación con los demás activos que ya podemos tener en cartera, y como cualquiera de vosotros con conocimientos de gestión de riesgos sabrá, esto es muy importante. Algunas ideas de inversiones alternativas. En la sección de inversiones alternativas del Club de Inversión encontrarás ejemplos concretos de inversiones alternativas para las cuales hemos comprobado su fiabilidad y elevada rentabilidad porque hemos invertido en ellas, generalmente es el caso, o las hemos seguido de cerca durante un tiempo. Algunas de las inversiones alternativas que más interesantes nos parecen ahora mismo son las siguientes. Crowdlending, préstamos entre particulares o a empresas. Algunas plataformas interesantes son Mintos, Robo, Cash, Via Investido Finance. Estas plataformas permiten obtener un retorno generalmente entre un 10% y un 15% de manera totalmente pasiva. Dicho esto, al igual que con cualquier otra inversión, sea o no una inversión alternativa, es importante conocer los riesgos de la inversión antes de comenzar a invertir. Crowdinvesting y crowdfunding inmobiliario, financiación colectiva de proyectos empresariales o inmobiliarios. Algunas plataformas interesantes para invertir actualmente son CrowdStore, CrowdState, StateGuru, Housers, etc. Todas estas plataformas permiten obtener un retorno similar al del crowdlending y los riesgos son también semejantes. Whisky escocés en barrica a través de Whisky Invest Direct. Crowd Equity, inversión en Start-ups. Oro, plata y platino. Royalties de canciones. Agua. Café. Arte. Vino. Etc.